Resulta súper atractivo pensar que las conexiones son puramente orgánicas, como que el afecto simplemente brota de la nada cuando dos personas son 100% compatibles. Pero al sumergirse en la psicología del comportamiento y en la estrategia política pura, esa visión tan poética se desvanece por completo. Queda al descubierto un paisaje muchísimo más pragmático. Sí, un panorama donde el trato que se le da a los demás no es solo una cuestión de, digamos, buena educación o cortesía básica. Tal cual. Funciona literalmente como una moneda de cambio. Una herramienta de poder y de supervivencia pura y dura. Y de esa economía invisible trata este análisis a fondo. Me parece un tema fascinante. Hoy vamos a explorar las dinámicas ocultas de las relaciones humanas basándonos en un material increíble. Las fuentes provienen del capítulo 46 del libro Principios del Poder, escrito por Sergio Feller. Y este capítulo lleva un título que resume perfectamente la premisa, que es La economía del aprecio. Es un título excepcionalmente preciso, porque la misión de este análisis es desentrañar cómo el aprecio genuino trasciende las normas sociales que todos conocemos. Vamos a examinar cómo se convierte en una herramienta estratégica real. Y desde varios ángulos, ¿no? Sí. Empezando por los cimientos de la psicología en las interacciones cotidianas, para luego diseccionar el caso histórico de uno de los pensadores políticos más incomprendidos y, la verdad, quizá más brillantes de todos los tiempos. A ver, vamos a desempacar esto, porque el texto de Feller arranca derribando un mito gigantesco sobre por qué nos atraen ciertas personas. En lugar de dar por hecho que la simpatía es un misterio mágico, el autor presenta una estructura muy clara. Pero estoy muy intrigada por entender cómo funciona exactamente esta jerarquía de la conexión humana que plantea el libro. Pues el planteamiento de Feller es bastante directo. Sostiene que, a nivel fundamental, existen tres razones principales por las que alguien nos agrada. La primera es la atracción física, que es puramente instintiva. Claro, lo visual primero. Exacto. La segunda es la similitud de pensamiento, es decir, compartir ideologías, pasatiempos o formas de ver el mundo en general. Sin embargo, el argumento central es que estas dos primeras razones funcionan únicamente como llaves para abrir la puerta inicial. Solo te dan la entrada, digamos. Tal cual. Es la tercera razón la que realmente define si un vínculo va a sobrevivir y prosperar a largo plazo. Y eso es el trato que se recibe de la otra persona. Y eso tiene muchísimo sentido si pensamos en una analogía financiera. O sea, la atracción física y las similitudes ideológicas son como esas acciones de altísimo riesgo en la bolsa de valores. Buena comparación. Son increíblemente emocionantes al principio, suben rapidísimo, generan muchísima adrenalina, pero son tremendamente volátiles y pueden desplomarse ante el menor cambio en el mercado. En cambio, el buen trato continuo, ese aprecio genuino que se menciona en el texto, actúa como el interés compuesto. Exactamente, el interés compuesto. Al principio, quizá no hace tanto ruido, pero con el tiempo construye una riqueza relacional prácticamente inquebrantable. Esa comparación con el interés compuesto ilustra perfectamente el mecanismo. La premisa psicológica detrás de esto es el principio de reciprocidad pura. Cuando alguien demuestra un aprecio genuino, hace que la otra persona se sienta visible y valorada. Que es una necesidad básica al final del día. Claro, y esa validación genera una conexión neurológica y emocional casi instantánea. Como se cita en el libro, lo que das siempre vuelve multiplicado. Piensa que las opiniones políticas de alguien pueden cambiar en 10 años, la belleza física se transforma, pero la memoria emocional... De cómo te hicieron sentir. Exacto, de cómo una persona nos hizo sentir, de cómo nos trató en un momento específico, eso se queda grabado en el cerebro de forma persistente. El buen trato genera dividendos constantes a lo largo del tiempo. Pero aquí encuentro algo que me genera bastante fricción en el texto de Sergio Feller, porque después de establecer esta regla de oro casi universal sobre el aprecio, de repente introduce una excepción que parece contradecirlo absolutamente todo. Ah, la excepción de los narcisistas. Sí, habla de las personas narcisistas que, paradójicamente, se desprecian a sí mismas. Me cuesta un poco entender cómo demostrarle aprecio a alguien puede generar un efecto negativo. O sea, ¿por qué el buen trato rebotaría en estas personas en particular? Lo fascinante aquí es entender la profunda disonancia cognitiva que ocurre en esa mente en particular. Para una persona que ha construido una fachada narcisista imponente, pero que, en su núcleo profundo, está impulsada por un autodesprecio, la admiración externa no se procesa como un regalo emocional.
Ah, ¿no? No, se procesa como un error de cálculo por parte del emisor. Espera. ¿Me estás diciendo que ven el aprecio como un defecto de la otra persona? Exactamente. Su monólogo interno funciona más o menos de esta manera. Si me admiras, sabiendo lo roto, vacío, defectuoso que me siento por dentro, entonces significa que tu criterio es pésimo. ¡Guau! Y si tu criterio es pésimo, entonces tú vales muy poco para mí. En lugar de sentir gratitud, experimentan desdén hacia la persona que los está validando. El aprecio choca contra esa gran barrera de autodesprecio. ¡Qué fuerte! Sí, y esto expone la primera gran lección pragmática de esta economía. El aprecio no es una fuerza mágica universal que funciona con todos por igual. Es una inversión de capital emocional. Requiere una inteligencia muy aguda para saber exactamente dónde depositar esa energía para que rinda frutos y dónde retirarla antes de desperdiciarla en un pozo sin fondo. O sea, eso cambia por completo la perspectiva. Significa que ir por la vida repartiendo cumplidos ciegamente, como si fueran, no sé, folletos en una calle transitada, no solo es inútil, sino que puede ser súper destructivo para el propio valor social de uno. Absolutamente. Te devalúas a ti mismo. Requiere un cálculo meticuloso. Y hablando de cálculo y de saber con precisión quirúrgica dónde invertir el aprecio para sobrevivir, el libro utiliza toda esta teoría para transportarnos a un momento histórico fascinante. Un salto en el tiempo increíble. Sí, nos lleva a Florencia, Italia, a principios del siglo XVI, para presentarnos a un individuo que llevó esta economía del aprecio a su máxima expresión estratégica, Nicolás Maquiavelo. Así es. Nacido en Florencia en 1469, Maquiavelo ha pasado a la historia como la encarnación misma de la manipulación y el engaño político. Totalmente. El adjetivo maquiavélico viene de ahí. Exacto. Pero el contexto biográfico revela una narrativa muchísimo más compleja que la simple caricatura de un villano de película. A finales del siglo XV y principios del XVI, Florencia no era para nada un lugar pacífico. Era una ciudad-estado inmersa en un caos constante, históricamente dominada por la poderosa y adinerada familia Medici. Los famosos Medici, claro. Sin embargo, hubo una ventana de tiempo, una anomalía histórica muy particular, donde los Medici perdieron el favor popular, fueron expulsados de la ciudad y se instauró una república. Y es justo en ese escenario republicano donde un joven Maquiavelo, con apenas 29 años, logra escalar posiciones hasta convertirse en un alto diplomático y secretario de la Segunda Cancillería. O sea, él no era un teórico de escritorio. Para nada. Era el hombre en la trinchera política. Literalmente. Durante 15 años se encarga de la política exterior y de la milicia de la República. Negocia con monarcas, con emisarios papales, con líderes militares de toda Europa. El tipo entiende la maquinaria del mundo desde sus engranajes más profundos y oscuros. Y todo ese ascenso brillante colapsa trágicamente en el año 1512. La geopolítica cambia de la noche a la mañana. Las alianzas se rompen y los Medici, respaldados por fuerzas militares externas, regresan a Florencia para aplastar a la República y retomar el control absoluto. Un giro dramático. Y en cuestión de días, la vida que Maquiavelo había construido meticulosamente durante 15 años se desintegra. Pierde su prestigioso cargo, y peor aún, bajo la sospecha de haber participado en una conspiración contra los nuevos gobernantes, es encarcelado y sometido a tortura. ¡Qué locura! Al no poder probarle nada de forma definitiva, lo despojan de todo poder, lo exilian de la ciudad y lo confinan a una pequeña finca rural en San Casiano. Pasa de ser uno de los hombres más informados y poderosos de Europa a ser un prisionero en su propio país. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Maquiavelo, aislado en esa finca en 1513, sin un peso, sin aliados y con su reputación hecha polvo, toma una decisión increíble. Una decisión histórica. En lugar de resignarse o rendirse, escribe un libro. Escribe El Príncipe y, en un movimiento que parece casi suicida desde afuera, se lo dedica a Lorenzo de Medici, el líder de la mismísima familia que acaba de destruir su carrera, torturarlo y exiliarlo. Así es. Estamos diciendo que el manual de tácticas políticas más despiadado del mundo fue, en su concepción original, la carta de presentación laboral más elaborada y extrema de la historia
para intentar conseguir un puesto en el nuevo régimen. Si conectamos esto con el panorama general de su situación desesperada, la respuesta es un rotundo sí. Es una interpretación fascinante y, la verdad, completamente válida de sus acciones. Maquiavelo comprendía la psicología del poder mejor que nadie en su época. Claro, no iba a rogar. Exacto. Él sabía que enviar cartas llorosas, suplicando piedad o un trabajito, no iba a generar ninguna empatía en líderes tan fríos y calculadores como los Medici. Sabía también que la adulación servil, el simple decirles qué grandes e ilustres son ustedes, sería visto como algo patético y lo desecharían de inmediato. Él no se acercó desde la sumisión. Se acercó como un consultor estratégico de altísimo nivel, ofreciendo una herramienta invaluable a unos gobernantes que acababan de tomar una ciudad inestable. Les entregó un manual de instrucciones preciso sobre cómo no perder el poder que acababan de recuperar con tanta sangre. Ahora, antes de sumergirnos en los detalles de las tácticas concretas que le ofreció a los Medici, creo que es súper fundamental establecer un marco de referencia muy claro sobre cómo estamos abordando este documento. Sí, por supuesto. Es necesario. Porque al revisar los consejos que da Maquiavelo, estamos hablando de ideas muy pesadas que incluyen la coerción, el miedo y el engaño institucionalizado. Y es importante señalar para quienes nos escuchan, de manera totalmente imparcial, que explorar el análisis y los textos originales de El Príncipe no implica bajo ninguna circunstancia tomar partido. Exactamente. Solo estamos reportando imparcialmente lo que dicen las fuentes. Es una aclaración absolutamente pertinente, porque el análisis histórico y psicológico requiere observar estos eventos de manera fría y objetiva para comprender la mecánica del poder de esa época en particular. Estudiamos el documento para descifrar cómo funcionaba la mente estratégica en un contexto de extrema volatilidad en el siglo XVI y cómo se utilizaba la información como moneda de cambio, sin que eso represente, digamos, un aval ético a las prácticas descritas. Exactamente. El objetivo es diseccionar el mecanismo de la persuasión, no celebrar su brutalidad. Tal cual. Poniendo la finca en San Casiano, lo que hace Maquiavelo es lo que el libro define muy bien como aprecio estratégico. Él no tenía ningún afecto romántico ni lealtad emocional sincera hacia los Medici. O sea, habían sido sus enemigos acérrimos. Lo habían torturado, imagínate. Pero entendía su estructura mental a la perfección. Sabía que ellos valoraban la eficiencia, el pragmatismo y sobre todo el control férreo de la situación. Por eso, en este contexto, el aprecio se transforma en una moneda de cálculo puro. Maquiavelo les está diciendo, leyendo entre líneas, entiendo la magnitud y la enorme dificultad de la tarea que tienen por delante. Gobernar Florencia es peligroso y yo tengo el conocimiento exacto para que sobrevivan. Es una transacción completamente fría. Es como si llevándolo al mundo corporativo de hoy, en lugar de enviarle al nuevo CEO una canasta de frutas genérica para felicitarlo por su nombramiento, le entregaras una auditoría confidencial detallando exactamente qué departamentos están a punto de quebrar y un plan de reestructuración radical de 90 días. Es un gran ejemplo. Le estás diciendo, respeto tu ambición, aquí tienes la navaja suiza de grado militar para ejecutarla. Sí, y el manual de uso incluido. Pero hablemos de esa navaja suiza, porque Feller destaca varias citas del libro que demuestran este entendimiento quirúrgico de la psique humana. Y la verdad son frases escalofriantes. Por ejemplo, esa afirmación tremenda de que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Uf, sí. Esa es una observación oscurísima. ¿Por qué funcionaría eso como un consejo valioso para un gobernante? Bueno, funciona porque ataca el núcleo mismo del comportamiento de las masas. Maquiavelo le está explicando a los Medici que el dolor emocional por la pérdida de un familiar, por más trágico que sea, se disipa con el tiempo y rara vez genera revoluciones políticas a gran escala. La gente sigue con su vida al final. Exacto. Sin embargo, confiscar tierras o destruir el sustento económico de una familia entera crea un resentimiento intergeneracional permanente. Si arruinas las finanzas de un ciudadano, éste nunca dejará de buscar venganza, porque su supervivencia diaria se ve amenazada constantemente. Es pura lógica de supervivencia. Le está aconsejando que puede ser severo en los castigos físicos o políticos, si es necesario, pero que jamás debe tocar la economía de la población si quiere evitar una rebelión a gran escala. Es un dato puramente táctico, libre de emociones. Y luego está probablemente la cita más famosa de toda su obra. Esa de es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas.
A simple vista, uno podría pensar, bueno, el miedo genera inestabilidad, la gente asustada es súper impredecible, pero Maquiavelo les propone una lógica totalmente distinta. Sí, la lógica radica en quién tiene realmente el control del vínculo emocional. Maquiavelo argumenta que el amor es un sentimiento volátil. Los hombres son, digamos por naturaleza, inconstantes y rompen los lazos de gratitud en cuanto ven un beneficio propio inmediato. O sea, te aman hoy y te traicionan mañana si les conviene. Tal cual. El amor depende de la voluntad del pueblo, no tuya. El miedo, en cambio, depende exclusivamente del castigo que impone el gobernante. El temor a las consecuencias se mantiene por un pánico constante a la pérdida que nunca falla. ¿Qué nivel de pragmatismo? Al aconsejarles que se apoyen en el miedo, siempre y cuando eviten el odio abierto, que es distinto, les está dando una fórmula matemática para la estabilidad del régimen. También menciona esa advertencia brutal sobre la guerra, diciendo que la guerra no se evade, solo se difiere en beneficio ajeno. Otra gran verdad de su época. Esencialmente les está diciendo que ignorar un problema político o militar hoy por comodidad solo le da tiempo al enemigo para fortalecerse mañana. Y creo que esto se complementa con el consejo más camaleónico de todos, que es la recomendación explícita de fingir virtudes morales. Ah, sí, la fachada pública. Les sugiere aparentar ser piadosos, fieles, superhumanos y religiosos ante el ojo público, pero mantener la mente dispuesta a girar en la dirección opuesta, hacia la crueldad, si las circunstancias lo exigen. Este último punto es la cúspide de su oferta de valor. Les estaba otorgando permiso intelectual para ser implacables. En el despiadado mundo de la Italia renacentista, ofrecer este nivel de claridad sin filtros no es para nada un acto de altruismo. ¿Para nada? Es la forma más alta de respeto pragmático. Al entregarles este destilado de conocimiento puro, Maquiavelo estaba realizando una inversión de capital relacional enorme. Era una transacción en espera de ser cobrada en forma de un puesto gubernamental de alto nivel. Y aquí es donde llegamos a un clímax narrativo en toda esta historia que resulta casi incomprensible. Después de desplegar toda esta genialidad estratégica, después de empaquetar 15 años de experiencia diplomática y la comprensión más profunda de la psicología humana en un tratado impecable, la estrategia fracasa estrepitosamente. Sí, no consigue el trabajo. No consigue nada. Es un fracaso táctico absoluto en el plano inmediato. Históricamente se sabe que Lorenzo de Médici recibió el pequeño manuscrito, pero según algunos relatos de la época, le prestó más atención a un regalo de unos perros de casa que le entregaron ese mismo día. ¡Qué insulto! Totalmente. Los Médici ignoraron la oferta implícita. Maquiavelo jamás fue reintegrado a un cargo político de relevancia. Pasó el resto de sus días en las sombras, escribiendo obras de teatro y textos literarios, alejado de los pasillos del poder diplomático que tanto anhelaba, y murió sin haber cumplido su gran objetivo principal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque me resulta sumamente difícil reconciliar esta idea en mi cabeza. Estamos diciendo que el individuo con la mayor capacidad de lectura psicológica de la historia, el gran estratega, ¿fue un ingenuo respecto a su propio futuro? Es una excelente pregunta. O sea, perdió la batalla inmediata, pero de alguna manera terminó ganando la guerra histórica, porque 500 años después, todo el mundo estudia su obra, mientras que los burócratas que sí consiguieron esos empleos han sido totalmente olvidados. Esa aparente contradicción es justo lo que Sergio Feller denomina la paradoja del valor, y es el núcleo de la sección de lecciones de empoderamiento del libro. El fracaso inmediato de Maquiavelo no invalida su teoría. De hecho, subraya una regla inquebrantable de la economía del aprecio. ¿Qué sería? Esa regla dicta que el aprecio, por más estratégico, brillante y valioso que sea, no garantiza la reciprocidad. Solamente la hace posible. Ah, es una posibilidad, no una promesa. Exacto. Es factible depositar la moneda correcta, de la forma correcta, en el destinatario ideal, y aún así, el mercado receptor, en este caso los Medici, puede simplemente decidir no responder a la inversión. Es un riesgo. La verdadera lección aquí no reside en la derrota en sí, sino en la postura inquebrantable desde la cual se negocia. Maquiavelo demostró que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe presentar una oferta desde la debilidad. Y ese matiz cambia completamente la lectura de todo el evento. Porque en su momento de mayor vulnerabilidad, cuando lo había perdido absolutamente todo, la casa, el estatus, todo, no recurrió a la lástima, no se arrastró pidiendo caridad o un salario básico por compasión. En su lugar,
Se posicionó a sí mismo como el poseedor de un activo de incalculable valor. Ofreció inteligencia pura. Exactamente. Su aprecio estratégico no era una súplica, era una propuesta de negocios al más alto nivel. Y esto nos lleva a la siguiente gran lección que extrae Feller, que es el poder supremo de la adaptabilidad. El propio Maquiavelo aconsejaba textualmente cambiar de conducta cuando los tiempos cambian. Predicar con el ejemplo. Así es. Al ver que las puertas de la diplomacia se habían sellado definitivamente para él, no se autodestruyó, recalibró. Comprendió que el rechazo de los Medici era un fallo en una táctica específica, pero no una sentencia definitiva sobre su valor intrínseco o su capacidad intelectual. Que es lo que mucha gente confunde, ¿no? El rechazo con la falta de valor. Totalmente. Él canalizó esa misma energía analítica en convertirse en uno de los fundadores de la ciencia política moderna. El verdadero poder personal radica en esa capacidad de absorber el golpe de una mala inversión relacional y redirigir el capital interno hacia un nuevo propósito. Toda esta travesía por el implacable siglo XVI es fascinante como lección de historia, sin duda, pero lo que realmente da peso a las fuentes de hoy es la forma en que el autor aterriza toda esta filosofía tan tensa en la realidad de nuestra vida diaria. Sí, la aplicación práctica. Propone una serie de instrucciones prácticas. Básicamente, invita a realizar lo que podríamos denominar una auditoría implacable de las relaciones personales. Es un concepto excelente. El libro sugiere abandonar la pasividad total en nuestras interacciones sociales y adoptar un plan de acción riguroso basado en los flujos de reciprocidad. El primer paso de esta auditoría es la observación interna. ¿Cómo funciona eso? Bueno, requiere preguntarse muy honestamente por qué disfruto de la compañía de ciertas personas. ¿Es por una simple afinidad de gustos superficiales? ¿O es porque realmente existe un intercambio equitativo de respeto y valor en el trato cotidiano? Y el siguiente paso de esa auditoría es aún más desafiante, creo yo, porque exige autocrítica y observación externa muy agudas. Feller sugiere llevar una especie de libro mayor de contabilidad mental. O sea, hay que rastrear activamente hacia dónde estamos enviando nuestro capital de aprecio diario. Como si fueras el contador de tus propias emociones. Literalmente es como auditar las finanzas de una empresa, pero en este caso se revisan las relaciones sociales. Se evalúa dónde se está invirtiendo tiempo, validación y esfuerzo. Y luego, con la misma frialdad analítica que tendría un auditor bancario, se verifica si esos, digamos, clientes sociales están pagando sus facturas. Exacto. ¿Están devolviendo retornos de esa inversión energética o simplemente están consumiendo los recursos sin dar nada a cambio? Esto plantea una pregunta importante, especialmente en el contexto actual, donde la validación y los likes parecen tan omnipresentes en todos lados. ¿Cuánta energía vital se agota persiguiendo la aprobación de personas que actúan exactamente como los Medici de nuestra propia historia personal? Muchísima. Es imperativo identificar a quienes sí valoran la inversión inicial. Hay que reconocerlos, cuidar activamente ese vínculo y devolver el aprecio para solidificar un ecosistema de confianza real. Claro, premiar lo que funciona. Y de manera simultánea y súper crucial, se debe comenzar a retirar gradualmente, sin dramas innecesarios ni peleas, la atención y la energía de aquellos individuos o entornos donde el aprecio simplemente desaparece. Y me parece brillante la idea de retirar la energía de forma gradual. O sea, no se trata de montar una escena dramática o quemar puentes de forma explosiva a lo Maquiavelo malo. Para nada. Se trata puramente de cortar las pérdidas en malas inversiones sociales. Consiste en tomar esos valiosos dividendos de tiempo, atención y afecto que se estaban drenando en el vacío absoluto y reasignarlos deliberadamente hacia un entorno saludable. Y en ese punto, justo reside la conclusión más profunda de Principios del Poder. La síntesis de toda esta exploración no es promover el cinismo ni sugerir de ninguna manera que las interacciones humanas deban volverse frías, mecánicas y puramente transaccionales. Sería una vida muy triste. Sí, muy vacía. La verdadera lección es la evolución hacia la intencionalidad. Es abandonar el papel de un actor pasivo que va repartiendo su reserva de energía a ciegas, operando bajo la ingenua esperanza de ser valorado por pura inercia, para convertirse en el arquitecto consciente de su propia realidad social. Tomar el control. Y para cerrar esta exploración exhaustiva, quiero dejar flotando una idea nueva en la mesa.
Durante todo el análisis se ha sostenido la metáfora de que el aprecio humano opera con las mismas leyes que una moneda de cambio en una economía de mercado real. Así es, una moneda que, como ya vimos, requiere respaldo, inversión y cálculo preciso para mantener su peso. Pues bien, en cualquier sistema económico real del mundo existe un principio innegable. Si un banco central enciende la maquinaria y comienza a imprimir billetes de manera masiva y descontrolada, sin ningún respaldo real en bienes o servicios, el resultado inevitable es la hiperinflación. Pierde valor todo. El papel moneda inunda las calles y, en consecuencia, pierde todo su valor adquisitivo de golpe. Entonces, si aplicamos con rigor esta misma ley económica al comportamiento humano diario, es posible que al repartir validación, likes, elogios y aprecio constante y sin ningún tipo de filtro a personas que claramente no ofrecen reciprocidad alguna, estemos provocando nuestra propia inflación emocional. Es un planteamiento tremendo que desafía por completo las convenciones modernas sobre la positividad constante. Si el aprecio se vuelve un recurso infinito y gratuito que se otorga a cualquiera, sin exigir estándares mínimos, automáticamente pierde su capacidad de significar algo especial o valioso para aquellos que realmente se han esforzado en merecerlo. Exactamente. Al regalar esa moneda de validación a quien no la merece o no está dispuesto a devolverla jamás, podríamos estar devaluando sistemáticamente el peso de nuestro propio respeto personal. Nuestro billete simplemente deja de importar en el mercado. Ya no compra nada. Tal cual. Es una idea para tener muy presente la próxima vez que, tal vez impulsados por el simple afán de agradar o de encajar, estemos a punto de abrir nuestra billetera emocional para ofrecer un reconocimiento a alguien que, igual que aquellos antiguos gobernantes de Florencia, solo tomará lo que se le ofrece sin tener la más mínima intención de devolver el favor. Hemos llegado al final de este episodio. Antes de despedirme, si te gustó lo que escuchaste, te invito a seguir Principios del Poder en Spotify. También podés encontrar más contenido en mi Instagram, @SergioFeller. Y si este episodio te aportó valor, deja tu calificación en Spotify. Eso ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio.